Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa 8 que organiza la Sociedad Española de Medicina Interna, titulada La COVID-19, de la infección respiratoria a la enfermedad sistémica. Para ello, va a moderar la mesa el doctor Carlos Lumbreras, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y el que les habla, el doctor José Manuel Ramos Rincón, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas del Servicio de la SEMI y trabajo como adjunto en el Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Alicante. Va a haber dos partes en esta mesa. La primera con 4 ponencias y la segunda con 3 comunicaciones. La primera ponencia tenemos titulada Terapia antiinflamatoria en la COVID-19, evidencias clínicas y oportunidades. Y tenemos con nosotros a la doctora Patricia Fanlo, médico internista, trabaja en el Complejo Hospitalario de Navarra y es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna. Para ello, nos va a contar su experiencia dentro de la medicina interna en esa terapia antiinflamatoria en la que se está trabajando en la COVID-19. Buenas tardes, soy la doctora Patricia Fanlo, médico internista del Complejo Hospitalario de Navarra y coordinadora del Grupo de Enfermedades Autoinmunes de la Sociedad Española de Medicina Interna. En primer lugar, quiero agradecer a todas las sociedades científicas por habernos invitado a participar en este primer Congreso Nacional del COVID y además queremos exhortar para que se vuelvan a hacer muchos más congresos multidisciplinares, no solo de COVID, sino de otras patologías en España. En primer lugar, lo que queremos decir es que el COVID en el sistema sanitario español ha constituido una verdadera avalancha. Ha hecho que se temblaran las estructuras de nuestro sistema público, tanto la economía como la organización de la vida diaria, como los procesos hospitalarios y la investigación clínica. Esta diapositiva me imagino que saldrá a lo largo de este congreso en muchas ocasiones. Sobre todo me voy a centrar en esa fase 3, en esa fase hiperinflamatoria en la que se da la tormenta perfecta de citoquinas que hace que el paciente tenga que, por desgracia, requerir intubación orotraqueal e ingreso en la UCI y en muchas ocasiones fallezca. ¿Cuáles son los posibles targets terapéuticos para inhibir componentes de esta tormenta de citoquinas? Bueno, pues el arsenal terapéutico en el COVID ha ido evolucionando de la misma forma que ha ido evolucionando la evidencia científica a lo largo de la pandemia. En un principio, los tratamientos antivirales, sabéis que eran los que más peso tenían. Hoy en día, pues gracias a los resultados del estudio Recovery, se ha visto que tratamientos como el lopinavir y el ritonavir y el Dolquine ya han sido suspendidos de su uso. Hoy en día, como tratamiento antiviral, sobre todo se está utilizando el remdesivir y lo que sí que han adquirido más importancia en esta fase de la pandemia han sido los tratamientos antiinflamatorios. En un principio, los corticoides fueron denostados por la OMS debido a los resultados que había de publicaciones previas en el SARS y en el MERS. Hoy en día sabemos que gracias, como ya comentaremos posteriormente, al estudio Recovery, es uno de los tratamientos que más ampliamente se están utilizando y además, pues tenemos otros tratamientos que tienen mucho peso, como son los inhibidores de la interleucina 6, en el caso del tocilizumab, inhibidores de la interleucina 1 como el anakinra y inhibidores de las pequeñas moléculas como el baricitinib o los JAK inhibitors. Tenemos que decir que la eficacia de los corticoides ha sido comprobada gracias al estudio Recovery. Ahora mismo probablemente sea el estudio más importante a nivel mundial. Son 176 hospitales del Reino Unido los que están colaborando de forma multidisciplinar, de forma coordinada con la Universidad de Oxford. Los resultados de este estudio fueron publicados el 17 de junio en New England Journal y lo que se ha evaluado la eficacia es de distintos fármacos, entre ellos la hidroxicloroquina y el lopinavir y el ritonavir, en el que gracias a los resultados que ahora mismo tenemos, han sido suspendidos y están todavía en proceso de evaluación fármacos como la citromicina, el tocilizumab o el plasmiperimet. Es un estudio que, como sabéis, recoge más de 11.300 pacientes y se ha evaluado sobre todo la mortalidad a los 28 días con el uso de dexametasona. A 6 miligramos hasta 10 días o bien hasta que el paciente pueda dar alta y se ha visto el efecto beneficioso en
sobre todo en aquellos pacientes más graves, es decir, aquellos pacientes pues, que estaban en ventilación mecánica, se vio que reducía la mortalidad al 35% y en aquellos que recibían oxigenoterapia al 20%. No se ve beneficio en aquellos pacientes que no se encontraban en hipoxemia. ¿Qué lecciones nos ha dado el recovery? Bueno, pues que se ha incluido un extenso grupo de pacientes, que es un diseño multicéntrico y que además ha comprobado el uso del efecto beneficioso de un medicamento barato y ampliamente difundido como son los corticoides, en este caso la dexametasona. También es útil porque ha demostrado la no utilidad de fármacos como la hidroxicloroquina y el lopinavir o ritonavir que se estaban utilizando ampliamente y además probablemente una de las lecciones más importantes que nos esté dando el recovery es que con un liderazgo adecuado, una organización eficaz y un sistema de salud comprometido se pueden realizar ensayos clínicos en el sistema público. No podemos pasar por alto 2 ensayos y 2 estudios publicados por miembros del grupo de enfermedades autoinmunes en España, en el que nos hablan de la eficacia del uso de los pulsos de metilprednisolona. Uno es el estudio publicado por el grupo de cruces del doctor Lucía Astorza y otro es el estudio publicado por el doctor Callejas en Granada, en el que también nos habla de la eficacia y el aumento de la supervivencia en aquellos pacientes que recibían pulsos de glucocorticoides. Estamos en la era de la medicina de la precisión, por lo tanto, otras dianas terapéuticas que inhiban precisamente determinadas citoquinas de este estadio hiperinflamatorio se están ensayando en la actualidad. Fármacos que inhiben la interleuquina 6, como todos ya conocéis, se están ensayando en la actualidad. Inhibidores de la interleuquina 1 beta, como la anakinra, también están en estudio. Fármacos que inhiben el NLRP3, inflamación anakinumab, también se están estudiando. Fármacos inhibidores del TNF-alfa conocidos por todos nosotros, como el infliximab, etcétera, etcétera. Inhibidores de los estimuladores de colonias granulocíticas también se están ensayando. Inhibidores del interferón gamma, como el axalitimab, inhibidores de interferón beta como el epalipumab y inhibidores de las JAK kinasa o de las pequeñas moléculas como el baricitinib y el tofacitinib también están bajo estudio. Inhibidores de la vía clásica del monocito como los que estáis viendo y inhibidores del complemento como los anti-CD5 como el eculizumab. Nos vamos a centrar sobre todo en el tocilizumab. A 29 de julio, Roche envía una nota de prensa diciendo que pues uno de sus estudios más amplios, globales, multicéntricos, en países como realizado en Estados Unidos como en Canadá, pues no había cumplido los 2 objetivos, ni el objetivo primario ni el objetivo secundario en el uso del tocilizumab en pacientes hospitalizados con neumonía asociada a COVID. Parece ser que el que no se cumplía este objetivo primario de mejora clínica ni el objetivo secundario de disminución de la mortalidad podía estar en relación a que dentro de los criterios de inclusión de estos pacientes no se consideraron datos sugestivos de lo que es la respuesta hiperinflamatoria. Otro estudio con tocilizumab es el publicado por Noah Viran, en el que es un estudio observacional realizado en las UCIs en Estados Unidos y en el que nos dice que el uso del tocilizumab puede llegar a disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes. Otro estudio publicado recientemente en nuestro país por Rodríguez Baños también nos dice que el uso de tocilizumab disminuyó el riesgo de mortalidad y intubación orotraqueal. En cuanto a la anakinra, tenemos también estudios de cohortes publicados, como este por el italiano Cavalli, en el que nos demuestra que tanto las dosis altas de interleuquina, de inhibidor de la interleuquina 1 como la anakinra, a dosis altas de 5 miligramos kilo, como a dosis bajas de 100 miligramos subcutáneo cada 12 horas, comparado con un grupo control, mejoraron la clínica de estos pacientes hasta en un 72%. Tenemos que decir que ahora mismo el grupo GEAS, desde la SEMI, estamos participando en 2 estudios, en el estudio ANACOVIGEAS y el estudio BRIF. El estudio ANACOVIGEAS es un estudio fase 2-3 randomizado abierto con 2 grupos, uno con 2 ramas, uno de tratamiento que ensaya anakinra con Standard of Care y otro de control que son pacientes en Standard of Care
en pacientes con infección por SARS-CoV-2, con un síndrome de distrés respiratorio y en fase de hiperinflamación. Y lo que vamos a evaluar es la eficacia y la seguridad de la administración endovenosa en estos pacientes. Es un estudio multicéntrico, ahora mismo estamos participando 11 centros y lideramos el ensayo desde la SEMI, como ya hemos dicho, con el promotor Navarra Biomed desde el complejo hospitalario de Navarra. Este es el diseño del estudio, participan, como ya hemos dicho, 11 hospitales y se van a llegar a reclutar 180 pacientes, 90 en cada brazo. Ahora mismo estos son los resultados preliminares, hemos reclutado 40 pacientes más 2 fallos de screening, la edad media de estos pacientes es de 63 años, la mayoría son hombres, 28, hay reclutados 29 en la rama de Naquinra y 21 en la rama de tratamiento estándar of care. Ninguno de los pacientes ha requerido ventilación mecánica y ahora mismo no hemos recogido ningún paciente que haya fallecido. También desde el GEAS y desde la SEMI estamos participando en el estudio BRID, que es un ensayo clínico abierto y multicéntrico en el que participan 47 centros. El promotor es el SEIN GESIDA y lo que vamos a evaluar es la eficacia y la seguridad del tocilizumab endovenoso en pacientes con neumonía con COVID-19. Estos son los objetivos principales que se van a evaluar y como mensajes que queremos que nos queden es que los pacientes hospitalizados con COVID-19 frecuentemente presentan un síndrome de liberación de citoquinas y que los pacientes hospitalizados en situación de riesgo deben comenzar esta terapia antiinflamatoria lo antes posible, sobre todo al inicio de esa segunda semana de síntomas. Los datos de riesgo van a ser la fiebre, el síndrome de estrés respiratorio agudo y elevación de parámetros como la PCR, la interleuquina 6, la ferritina y el dímero D. Es necesario la realización de diferentes ensayos clínicos randomizados para evaluar la eficacia de los diferentes tratamientos antiinflamatorios que han demostrado ser eficaces en estudios de cohortes. Dar las gracias a todos los equipos COVID que ahora mismo están puestos en marcha y que se han puesto en marcha a lo largo de la pandemia, equipos COVID multidisciplinares. Este es mi equipo COVID que trabajamos codo con codo, neumólogos, oncólogos, hematólogos, y dar las gracias a todos los profesionales sanitarios, auxiliares, enfermeras, trabajadores sociales, trabajadores de la limpieza, que ahora mismo pues estamos trabajando, como ya hemos dicho, de forma multidisciplinar en los diferentes hospitales de España para intentar atajar la pandemia de COVID. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como segunda ponencia, vamos a tratar el riesgo cardiovascular y la COVID-19, el papel que juega la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la dislipemia, como factores predisponentes y como factores de riesgo de mal pronóstico, factores de riesgo de mala evolución. Para ello tenemos al doctor Jorge Francisco Gómez Cerezo, que es jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Sofía San Sebastián de los Reyes en Madrid. Y mejor que él, no disponemos a nadie que nos vaya a contar el papel de estas comorbilidades en la COVID-19. Buenas tardes. La información de la que disponemos sobre la asociación entre el riesgo cardiovascular y la infección por COVID es que el presentar factores de riesgo cardiovascular para la infección aumenta el riesgo de contagio y al mismo tiempo la morbimortalidad es mayor. Entre los diversos estudios de los que disponemos y registros, me gustaría destacar el recientemente publicado por la Sociedad Española de Medicina Interna, que ha recogido más de 15.000 pacientes hospitalizados con la infección COVID-19 hasta el 30 de junio, en el que pueden ver la frecuencia de los factores de riesgo vascular en esta población. Como pueden también apreciar, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más prevalente, con casi un 51%. Esta frecuencia se observa en casi todas las series y solo quisiera llamarles la atención si en alguna ocasión tienen la oportunidad de contrastar bibliografía norteamericana. Recuerden que en ocasiones los norteamericanos utilizan para la hipertensión arterial el criterio de la ACC, en el cual consideran hipertensión cifras entre 130 y 139 y 80 y 89, y eso, si no se tiene en cuenta, podría ocasionar sesgos a la hora de valorar estos estudios. Pues bien, en el riesgo vascular el protagonista de la infección es el receptor AC2, el receptor de la enzima conversora de la angiotensina 2, que tiene una amplia difusión celular y es el que, de alguna forma, supone el nexo de unión que permite la invasión celular por el virus.
receptores están difusamente colocados por todo el cuerpo y realmente lo que importa es que si recordamos la fisiología normal, observaremos que a diferencia de lo que es los enzima conversor de la angiotensina, tiene su acción una modulación positiva o favorable sobre la vasculatura. Va a contraponerse a los efectos negativos de la angiotensina 2, va a ser vasodilatador, inhibidor del sistema renina-angiotensina y en general tiene un efecto protector. Pues bien, en la infección por COVID será la paradoja de que estos receptores son utilizados por el virus, pero la utilización por el virus va a provocar probablemente un efecto de regulación negativa de los receptores y vamos a tener menos expresión de esta actividad enzimática y por tanto ese efecto beneficioso va a ser peor. Es decir, por una parte nos vamos a encontrar con una población, por ejemplo, de hipertensos que tienen, tanto por edad avanzada como por hipertensión, una mayor densidad de estos receptores y por tanto más facilidad para infectarse y por otro lado la infección y la ocupación de estos receptores va a provocar un sistema de regulación a la baja, vamos a tener menos receptores y esto, menor cantidad de receptores, puede explicar que haya un efecto menos beneficioso vascular y que la morbimortalidad de los pacientes sea superior. Además, en lo que se trataría de entender la acción de los receptores AC2, hay dos aspectos muy interesantes. Por un lado, es que para que vean la relevancia que tiene, es que se ha observado que en poblaciones en las que tienen delecciones del alelo de AC2, fundamentalmente población asiática, se ha visto que tienen mayor susceptibilidad y mayor mortalidad a la infección. Por otro lado, este tema nos explicaría parcialmente por qué las mujeres tienen una incidencia o una morbimortalidad menor en relación con la infección, porque el gen AC2 está relacionado con el cromosoma X y por tanto las mujeres tendrían una mayor densidad de receptores que explicaría una menor morbimortalidad. Pero no solamente tenemos que entender el dilema del receptor AC2 desde el punto de vista del contagio y la morbimortalidad, sino también de la dualidad que nos ofrece el tratamiento. Y en ese sentido, los tratamientos empleados que tienen que ver con la inhibición de este sistema, con el bloqueo del sistema renina-angiotensina, con los inhibidores del enzima conversor de la angiotensina o los bloqueantes, podemos decir que en el momento actual todos los metaanálisis nos dicen que no existe un efecto deleterio y como pueden ver en la gráfica, incluso es un efecto fundamentalmente positivo o favorable. En relación a otro factor de riesgo vascular, la diabetes mellitus, podemos decir que en el momento actual no hay evidencia de que sea un factor asociado al riesgo de infección. Pero sí sabemos que los pacientes diabéticos tienen una mayor morbimortalidad, es decir, tienen un peor pronóstico, aunque no hayamos podido demostrar que tienen una asociación directa con el riesgo de la infección. Y en ese sentido se explica por estos cuatro factores. Los de la izquierda podrían excluirse, la facilitación viral porque parece que no juega un papel fundamental y desconocemos hasta el momento si el mal control glucémico es un factor que puede estar en relación con la mala evolución de la enfermedad en los pacientes diabéticos. Actualmente las hipótesis se centran más en el panel de evaluar las comorbilidades del paciente diabético o los efectos deleterios sobre la inmunidad y la inflamación de estos pacientes que explicarían la mala evolución. No obstante, otro punto también relevante es que en relación con los tratamientos antidiabéticos, aunque se ha trabajado y se ha especulado con un efecto beneficioso de metformina y también de IDPP4 o ISGLT2, en el momento actual lo único que tenemos evidencia es, podemos decir que los fármacos para la diabetes son seguros y se pueden utilizar con seguridad. No podemos afirmar que tengan un efecto beneficioso adicional. En relación con la obesidad, sí hay una asociación, como pueden ver arriba, la gráfica de arriba, los metaanálisis entre la obesidad y el riesgo de infección. Y como es bien conocido por todos, con la morbilidad y con el riesgo de ingreso en UCI. No sabemos patogénicamente a qué es debido, pero sí podemos, de alguna forma, con algunos estudios, plantear la hipótesis de que la obesidad truncular juega un papel más relevante.
Y para ir acabando les diré que en relación con los lípidos el nivel de evidencia es bajo, directamente con la hiperlipemia, pero se ha planteado que algunos pacientes con hiperlipemia o hiperlipemia familiar tendrían en sus membranas, como se ve en la diapositiva en la parte de arriba, una especie de balsas de lípidos que favorecerían la infección. Esto no está claro. En cualquier caso, como viene en la diapositiva, en la parte de abajo, las estatinas tendrían un efecto favorable, reduciendo ese excedente graso de las membranas y dificultando la penetración, y al mismo tiempo estabilizando las placas de ateroma, lo cual le conferiría menor riesgo vascular a los enfermos. En cualquier caso, lo interesante es que las estatinas serían un fármaco que no estaría contraindicado, que sería seguro y que posiblemente tengan un efecto beneficioso. Y con esto, en esta rápida visión que quiero compartir con ustedes, me gustaría pasar a mis conclusiones. Y es que en relación con el riesgo cardiovascular y COVID, actualmente podríamos decir que claramente hipertensión y obesidad aumentan el riesgo de infección, que hay a mayor riesgo vascular global se asocia a una peor evolución y que los tratamientos para el control de los factores de riesgo vascular son hoy por hoy seguros. Muchísimas gracias. Nada más. Como tercera ponencia, titulada Seguimiento de los pacientes con la COVID-19, secuelas a medio y largo plazo. Y para ello contamos con la doctora Carmen Díaz Pedroche, es una médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre, que está llevando a cabo una consulta de seguimiento de los pacientes con la COVID-19 y está evaluando las secuelas que están teniendo a medio y a largo plazo estos pacientes. Y va a contar su experiencia y la experiencia en la literatura en este aspecto. Como hemos dicho antes, la COVID-19 es una infección respiratoria, pero es más allá que eso, es una enfermedad sistémica, y mejor que la doctora Carmen Díaz Pedroche para contarnos. Hola, buenos días. Soy la doctora Díaz Pedroche del Hospital 12 de Octubre y me corresponde hablar del seguimiento de los pacientes con infección por coronavirus y las secuelas a medio y largo plazo. Esta valoración que os voy a presentar no se podría haber hecho sin la colaboración de un grupo multidisciplinar donde estamos internistas, neumólogos, neurólogos, psiquiatras, rehabilitadores, radiólogos, así como médicos de atención primaria, personal de enfermería. Es necesario los sistemas de información y, por supuesto, la colaboración de la dirección del hospital. Los objetivos, el primer gran escollo que teníamos era cómo organizar la asistencia post-ingreso de 4.000 pacientes que habían sido atendidos en el Hospital 12 de Octubre. Por tanto, nos planteamos los objetivos de atender de forma integral a aquellos pacientes con unos criterios acordados entre atención primaria y atención hospitalaria para evitar solapamientos entre consultas de distintos especialistas y duplicaciones, con objetivo de evaluar las complicaciones a medio y largo plazo de estos pacientes, en aquellos que las tuvieran, ofrecer acciones terapéuticas y analizar posteriormente los factores de riesgo que condicionaban estas complicaciones para contribuir a un mejor conocimiento de la enfermedad. En ese sentido, establecimos un flujo de pacientes junto con atención primaria que tenía 3 patas fundamentales. Primero, la de los pacientes hospitalizados. Estos se seleccionaban de acuerdo a una evaluación del informe clínico, de acuerdo a unos criterios estandarizados. Aquellos pacientes con necesidad de ingreso en UCI, necesidad de tratamiento inmunomodulador, necesidad de soporte respiratorio o ventilación mecánica no invasiva, complicaciones vasculares en forma de enfermedad tromboembólica venosa y o arterial y o miocarditis debían ser valorados de forma presencial. A todos los pacientes, una gestora de casos, una enfermera, hacía una encuesta de acuerdo al día o de acuerdo a los días de ingreso. Y a estos pacientes se estandarizaba una entrevista en la cual se preguntaba por la persistencia de determinados síntomas. Disnea, dolor torácico, palpitaciones, diarrea, cefalea, pérdida de habilidades funcionales. Por otra parte, estaban los médicos de atención primaria. Ellos se encargaban de 2 cosas fundamentalmente. Rescatar a pacientes del área asistencial que habían sido derivados a hospitales privados y, por otra parte, rescatar pacientes que no habían necesitado ingreso, pero que debido al claro colapso
sistema de salud en el área 11, en el área centro de Madrid, habíamos tenido, y probablemente algunos pacientes no habían sido ingresados en el hospital. Y aquellos con síntomas persistentes también eran derivados a través de una consulta específica para pacientes COVID y con una única puerta de entrada en medicina interna. Si seguían con síntomas persistentes, eran valorados por un facultativo de medicina interna. Si no había datos de gravedad en el ingreso y o complicación y el paciente estaba sintomático a los 3 meses, había una resolución del caso. En los pacientes con datos de gravedad y o complicación y o con síntomas persistentes, aquellos con patología, con pluripatología y o añosos eran vistos por medicina interna. Los pacientes con patología neumológica específica o solo síntomas persistentes respiratorios eran derivados a la consulta de neumología. Por otra parte, hemos de decir que dentro de este grupo multidisciplinar, tanto los psiquiatras como los neurólogos como los médicos rehabilitadores se adelantaron a nuestro trabajo y ya desde el ingreso hicieron necesaria la intervención precoz para disminuir el riesgo de síndrome de estrés postraumático y las secuelas por desacondicionamiento. De la revisión de informes clínicos, tenemos que decir que el 600 pacientes, más o menos un 20%, habían fallecido a la hora de hacer la evaluación de los informes. Más o menos 200, entre 200 y 250 pacientes son pacientes crónicos vistos en otra consulta y que no se iban a beneficiar de verlos también en la consulta COVID. Y más o menos 2.700 pacientes habían sido ingresados y, según el informe, unos deberían ser vistos en medicina interna y una cuarta parte, 3/4 parte de medicina interna, una cuarta parte en neumología. Aún así era menor, porque solo 576 pacientes de los pacientes que tuvimos que revisar en medicina interna, solo el 26% de los pacientes realmente cumplían criterios por informe de consulta presencial. En cuanto a la evaluación de la encuesta estructurada, vimos que el 51% de los pacientes estaban asintomáticos a los 3 meses. Y de los que pertenecían con síntomas, 2/3 partes debían ser vistos en la consulta de medicina interna y 1/3 parte en la consulta de neumología. También necesitábamos valoración por neurología, psiquiatría y rehabilitación, como habíamos previsto en la unidad multidisciplinar. Y creemos que los números de rehabilitación y de psiquiatría son menores de los que realmente serán necesarios porque se hizo una intervención precoz. Los síntomas persistentes fueron la disnea, las dificultades para dormir y la pérdida de memoria y concentración. Y de destacar, como no esperado, que el 20% de los pacientes presentaban unos dolores musculares generalizados sin datos de patología inflamatoria y con todos los estudios de autoinmunidad normales. Hasta un 21% de los pacientes nos reflejaban una limitación en las actividades cotidianas que no tenían previamente al ingreso. ¿Con esta estrategia de prevención creemos que es eficaz? Pues creemos que sí, porque si los pacientes no tenían gravedad durante el ingreso y permanecían asintomáticos, hicimos una validación a través de una nueva encuesta por parte de medicina interna, a través de 429 consultas telefónicas, y con estas consultas telefónicas vimos que solo 32 pacientes requerirían una consulta presencial. Sin embargo, la determinación de una consulta presencial, cuando los veíamos a esos pacientes los médicos, el 31% de los pacientes tenían que volver a venir porque los veíamos con una limitación clara o una sintomatología persistente que nos preocupaba. ¿Qué predecía mejor la estrategia de citación? ¿Que estuviera grave en el ingreso o complicado o que el paciente persistiera con síntomas? Pues parece que más que el paciente persistiera con síntomas, ¿no? Porque damos más altas cuando el paciente ha estado grave durante el ingreso que cuando el paciente lo hemos citado porque sus síntomas son persistentes. En cuanto a la tercera pata, que es ver a los pacientes de atención primaria, tenemos que decir, como preveíamos, ¿vale?, que un porcentaje muy importante de los pacientes que les preocupaban a los médicos de atención primaria eran pacientes ambulatorios, que no habían estado ingresados y no habían requerido ingreso hospitalario. Muchos de ellos porque no habían estado graves y algunos de ellos
porque realmente no acudió en esos momentos al médico. Y, como sabíamos, un 22% de los pacientes habían sido derivados a hospitales privados. De estos pacientes valorados en la consulta y con los mismos criterios del paciente hospitalizado, un 42% requerían consulta presencial y se dividían a la mitad de medicina interna o de neumología, habiendo realizado 639 consultas. En una evaluación preliminar de las pruebas complementarias, tenemos que decir que se han revisado 300 radiografías y de ellas el 52% son normales a los 3 meses. Un 48% a los 3 meses siguen patológicas y, por tanto, no debemos hacer una radiología precoz en estos pacientes. En los pacientes que tenían radiología persistente, patológica y estaban sintomáticos, solicitábamos un TAC. En aquellos pacientes que tenían disnea persistente con radiografía de tórax normal, hacíamos unas pruebas de función respiratoria y si estaban alteradas, pedíamos un TAC de alta resolución. De los TAC realizados, hasta la fecha, el 80% de los que hemos pedido son patológicos, pero la patología es menor. Encontramos bandas subpleurales y áreas menores en vídeo ilustrado que no sabemos la significación que tienen a largo plazo, pero que, según las sociedades europeas, requerirán evaluación no antes de las 52 semanas. Asimismo, hemos hecho de 85 test de difusión y 90 test de la marcha, de los cuales no les podemos dar aún resultados. Con todo eso concluimos que una estrategia combinada de revisión de los enfermos graves durante el ingreso y de una valoración telemática de la sintomatología a los 3 meses permite el alta del 50% de los pacientes sin una valoración presencial, lo cual es muy importante en una situación de pandemia. Por otra parte, el 50% de los pacientes persisten con síntomas y o alteraciones radiológicas a los 3 meses. La sintomatología grave a los 3 meses no se correlaciona con el episodio de gravedad inicial. Un 39% de las derivaciones de los médicos de atención primaria por sintomatología persistente son de pacientes que no estuvieron nunca ingresados. Un 80% de los pacientes con disnea persistente con difusión alterada y o alteración de la radiografía de tórax presentan alteraciones menores en el TAC de alta resolución y es necesario más tiempo para analizar los subgrupos de pacientes y hacer un estudio de factores de riesgo de esta sintomatología persistente. Todo este trabajo no se hubiera podido llevar a cabo sin la colaboración, yo diría, fuera de lo normal de todo el personal del 12 de octubre. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza y personal de cafetería. Gracias a todos ellos, con esto hemos podido salir adelante. Ahora necesitamos el apoyo fundamentalmente de la Consejería de Sanidad de Madrid. Muchas gracias. Y por último, la tercera ponencia es el registro semi-COVID. Características generales, factores de riesgo y análisis de 15.000 pacientes hospitalizados. Y para ello contamos con el doctor José Manuel Casas Rojo, que es facultativo especialista en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla. Quiero contar que José Manuel Casas ha sido el artífice de poner en marcha el registro semi-COVID, en la cual está participando 150 hospitales, 150 servicios de medicina interna de 150 hospitales, recogiendo pacientes, creando una base de datos y generando conocimiento de la experiencia de la medicina interna. Y es lo que nos va a contar a continuación. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la SEIM y al doctor Ramos Rincón de la Sociedad Española de Medicina Interna su gentileza al invitarme a presentar esta ponencia. La crisis sanitaria del coronavirus SARS-CoV-2 ha supuesto un importantísimo reto para la sociedad en general y para la profesión sanitaria en particular. En la primera oleada de esta pandemia, que puso a prueba la capacidad de los hospitales y de sus profesionales, la ausencia de evidencias científicas de calidad fue uno de los problemas principales a los que tuvimos que enfrentarnos y probablemente uno de los que más nos inquietaba. Los internistas, que hemos estado y estamos encargados del manejo de la mayor parte de los pacientes hospitalizados con COVID-19, de los pacientes no críticos me refiero, fuimos un ejemplo de organización y resiliencia al afrontar la crisis sanitaria. Pero los internistas y los médicos en general no somos solo médicos asistenciales, sino que también tenemos un interés investigador.
La investigación clínica para este tipo de cosas es básica para hacer bien nuestro trabajo y más en una circunstancia como esta. En marzo de este año, en pleno apogeo de la epidemia, con los hospitales prácticamente colapsados, los internistas quisimos recoger los datos de nuestros pacientes con el fin de llevar un control estricto de lo que estábamos haciendo realmente y también de generar evidencia de calidad para facilitar el manejo de nuestros enfermos. Así surgió este registro, el registro SEMI-COVID-19, desde el Hospital Infanta Cristina, el hospital al que pertenezco, de Parla, en Madrid. Propusimos esta idea, la idea de realizar un registro de pacientes hospitalizados con COVID-19. Se lo propusimos a la Sociedad Española de Medicina Interna y la acogida fue muy buena. En muy poco tiempo, en un par de semanas, pudimos tener disponible ya una base de datos online con algo más de 300 variables y la respuesta de los socios fue espectacular porque bueno, pues, se dieron de alta alrededor de 600 investigadores y se inició el reclutamiento. En la primera diapositiva que quiero presentar, quiero destacar la relación temporal entre la dinámica de inclusión de pacientes y la de los contagios e ingresos. La gráfica de la izquierda, que está en azul, es una gráfica de los contagios por día que se produjeron en España con datos del Ministerio de Sanidad. Está reducida al 10% para poder ser comparada con las demás gráficas. La gráfica de medio en verde ya son datos de nuestro propio registro, son datos de ingresos hospitalarios por día de nuestros 15.000 pacientes. Y la tercera gráfica, hay que ver entre la primera y la segunda, que hay un decalaje de entre 8 y 10 días aproximadamente, que es lo que tardan los pacientes desde que se infectan hasta que necesitan ingreso hospitalario. Y la tercera gráfica en rojo es una gráfica que indica la dinámica de reclutamiento de nuestros pacientes. Hay que ver que estas gráficas se solapan, lo cual quiere decir que nuestros investigadores estaban ya recogiendo datos de los pacientes, incluso cuando todavía había muchísima presión asistencial y muchísimos de los pacientes que habían ingresado seguían todavía ingresados en los hospitales. Este es un gráfico que muestra un poco bueno, pues los centros reclutadores que han recogido más pacientes. Alrededor de 150 centros, 41 de ellos, que son los que aparecen aquí, con más de 100 pacientes. Participan alrededor de 640 investigadores en lo que llamamos SEMI-COVID Network y hemos recogido datos hasta finales de junio de 15.111 pacientes. Tenemos con estos datos más de 60 proyectos de investigación en marcha. Con todos estos datos hicimos un artículo, que es el artículo pivotal de la serie y del registro, y lo hemos publicado en Revista Clínica Española, donde puede ser consultado. Y lo que voy a presentar a partir de ahora son los datos que hemos presentado en ese artículo. Los pacientes ingresados en hospitales españoles por COVID-19 son pacientes en general mayores, es decir, tienen una mediana de edad de 69,4 años. Hay un porcentaje mayor de varones, un 57%, y la mayor parte, el 90%, son de raza caucásica. Muchos de estos pacientes, un 15% aproximadamente, tienen un nivel de dependencia moderada o grave. Lo que es más importante es que también son pacientes con mucha comorbilidad, lo cual puede explicar en parte la mortalidad de la que luego hablaremos. Hasta más de un 50%, un 60% de los pacientes tienen un índice de Charlson de comorbilidad moderada o severa, de 2 o más puntos. En cuanto a las comorbilidades por tipo de enfermedad, pues en un 50% de los casos, aquí los tenemos separados por sexos, pero son bastante parecidas. Un 50% de los pacientes son hipertensos, un 40% tienen dislipemia, un 20% tienen obesidad o diabetes, un 10% tienen cáncer y bueno, pues el consumo de alcohol es lo único que es un poco diferente entre hombres y mujeres, que es un 7% en varones y un 1% en mujeres. Hay también algunos pacientes con comorbilidad neurológica, un 10% de los casos. La comorbilidad cardiovascular es quizá de las más frecuentes, se afecta a un 20% de los pacientes, es bastante parecida en hombres y en mujeres, salvo en el caso del infarto de miocardio, que es más frecuente en varones. Y una cosa llamativa es que tratándose de una enfermedad que produce mortalidad fundamentalmente por insuficiencia respiratoria, las enfermedades respiratorias en general no están muy representadas. Solo hay un 14% de los pacientes que tienen EPOC, apnea del sueño o asma o alguna combinación de todas ellas.
Los pacientes EPOC y con apnea del sueño sí tienen un aumento de la mortalidad, según hemos estado revisando, pero no es así con el caso del asma. Los pacientes con COVID-19, cuando acuden al hospital y se decide su ingreso, el 80% de ellos han tenido fiebre en su domicilio. Un 70 y tantos por ciento tienen tos y un 58% se quejan de dificultad respiratoria. Cansancio en el 43% y bueno, pues otros síntomas como la diarrea o la anorexia son algo menos frecuentes. Y llama la atención que la anosmia, que es un síntoma muy característico de la enfermedad y que se describe en todas las series, pues no está muy representada, probablemente porque se trata de pacientes muy graves y es un síntoma que no les llama mucho la atención cuando lo que les pasa fundamentalmente es que tienen dificultad respiratoria. En la radiografía de tórax, prácticamente el 87% de los pacientes que ingresan tienen neumonía. Son pacientes bastante seleccionados, como luego comentaré al respecto, pero bueno, pues no se ha ingresado realmente en esta primera ola a pacientes con cuadros leves porque bueno, pues la presión asistencial no lo ha permitido. El 66% de los enfermos tienen neumonías con infiltrados bilaterales. En cuanto a los datos de laboratorio, los más llamativos son los que recogen otras series como la linfopenia, el aumento del dímero D, el aumento de la ferritina y el aumento de la LDH. Estos datos son datos recogidos ya en otras series que se asocian con una evolución desfavorable y que fueron muy utilizados para decidir el ingreso o no de estos pacientes en una situación de mucha presión asistencial. Por eso, cuando intentamos hacer modelos predictivos, a veces estas variables no nos salen significativas, porque la verdad es que prácticamente todos los pacientes tenían estas alteraciones. En cuanto a los tratamientos, en cuanto a los tratamientos antimicrobianos, es lógico que en ese momento se utilizase mucha hidroxicloroquina, que utilizamos en el 86% de los pacientes, y lopinavir-ritonavir en el 61% de los pacientes, con unas evidencias muy escasas y que después se ha demostrado que no tienen eficacia alguna para el control de esta enfermedad. La citromicina se ha utilizado en el 60% de los casos, asociada o no a la hidroxicloroquina, y el remdesivir, pues lógicamente en ese momento, solo en centros que estaban haciendo ensayos clínicos. Ahora probablemente, si se siguen recogiendo datos, sea bastante distinto. Se utilizaron con mucha frecuencia, en más de un 70% de los casos, los betalactámicos, porque probablemente, bueno, pues todos teníamos miedo de no tratar alguna enfermedad, alguna complicación bacteriana que sí que tenía un tratamiento eficaz. En cuanto a los fármacos inmunomoduladores, más de un 30% de los pacientes, 35%, se utilizaron los corticoides, afortunadamente, porque lo hemos visto en los estudios que se han hecho que sí que previenen la mortalidad. En un 8% se utilizó tocilizumab, 3/4 partes de ellos también se les dio corticoides a la vez, un 11% el beta-interferón y de forma testimonial anakinra en monoglobulinas. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, los anticoagulantes, bueno, se utilizó mucha heparina de bajo peso molecular en más de un 85% de los casos, sobre todo dosis profilácticas en un 65%, dosis anticoagulantes plenas en un 11% e intermedias en un 7%. Y los anticoagulantes orales se usaron poco, probablemente pacientes que ya los tomaban por alguna razón. Las complicaciones más frecuentes, desde luego, fueron el síndrome de distrés respiratorio del adulto en más de un tercio de los pacientes. En un 11% se diagnosticaron neumonías bacterianas y en un 6% sepsis. Curiosamente, teniendo un 30 por 33% de pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto, solo un 15% de los pacientes recibieron soporte ventilatorio de algún tipo, como puede ser las cánulas de alto flujo, la ventilación no invasiva o la ventilación invasiva. Y solo un 8% de los pacientes ingresaron en UCI. Estas cosas, bueno, pues las tendremos que analizar despacio porque un síndrome de distrés respiratorio del adulto en un 30 y tantos % de los casos, cuando no se ha utilizado en esos casos ni muchísimo menos la ventilación, el soporte ventilatorio, pues bueno, pues es algo que habrá que analizar. Probablemente esos pacientes, algunos pudieron ser de alta, pero muchos de ellos seguro que la mortalidad en esos casos fue mayor.
un 21% de los pacientes fallecieron. Y esto es una mortalidad, bueno, pues se puede comparar a la de algunas series chinas, de las series de Nueva York, por ejemplo. Es algo inferior a las series del Reino Unido y también superior a alguna serie italiana, por motivos que desconocemos, porque probablemente el tipo de pacientes que se han ingresado en determinados hospitales, según la profesión asistencial, pues ha sido distinto. Y en cuanto a la mortalidad, pues ya hemos dicho un 21%, que es muy distinta en cuanto a franjas de edad. En los pacientes por debajo de los 50 años es muy poco frecuente la mortalidad. Entre los 60 y los 70 es un 10%, entre los 70 y los 80 casi un 30%, un 45% entre 80 y 90 y en los mayores de 90 años más de un 50%, un 55%, y es mayor en hombres que en mujeres. Y esto es todo lo que yo quería comentar sobre este primer análisis de pacientes ingresados por COVID-19 en los hospitales españoles en la primera ola de la enfermedad. El registro sigue abierto y bueno, esperamos recoger también datos de esta segunda ola y poder hacer comparaciones, ver si es verdad que la mortalidad está siendo menor, no lo sabemos, y si es así, pues ver qué características diferencian a los pacientes que tuvimos ingresados en una ola y en la otra. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a pasar a 3 comunicaciones orales. La primera de todas, titulada El impacto de la COVID-19 en pacientes con lupus eritematoso sistémico, lo va a presentar el doctor Gerald Espinosa, del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, y nos va a dar las luces que ha pasado con el lupus eritematoso sistémico, su investigación en la COVID-19. Buenas tardes, soy el doctor Espinosa del Hospital Clínic de Barcelona y el título de la presentación es el impacto de la COVID-19 en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Como vosotros sabéis, los pacientes con esta enfermedad presentan un riesgo elevado de infección y la hidroxicloroquina constituye el tratamiento de base de esta enfermedad. Sobre todo al principio de la pandemia se le atribuyó un papel protector y se incluyó en la mayoría de protocolos terapéuticos frente a la infección por este virus. El objetivo del estudio fue, mediante encuestas telefónicas, evaluar la incidencia y las características de la infección en pacientes con lupus seguidos en nuestro servicio y compararla con la incidencia descrita en la población general de Cataluña en el mismo periodo. Respecto a los métodos, se trata de un estudio transversal. Las encuestas telefónicas las hicimos desde el 8 de abril hasta el 12 de mayo del 2020 y el caso confirmado se definió como un cuadro clínico radiológico con una PCR positiva de nefrosis nasofaríngeo, mientras que el caso sospechoso no disponíamos de esta PCR. Respecto a las variables, se recogieron variables clínicas, epidemiológicas y de tratamiento. Estos son los resultados. Al final contactamos con 400 pacientes. Se trata de una cohorte de pacientes con poco índice de actividad y un poco daño acumulado. Encontramos 4 casos confirmados que representan el 1% y 26 casos sospechosos que representan el 6,5%. Respecto a la población catalana, de casos confirmados no hubo diferencias. En esta tabla os presento las características de los 30 casos confirmados y sospechosos. Veis que la clínica de COVID-19 es básicamente la que conocemos ya, de tos, cefalea, fiebre, disnea, disgeusia y anosmia, básicamente. Y cuando comparamos los pacientes con COVID-19 respecto a aquellos que no tenían COVID-19, la única diferencia estuvo en si habían tenido contacto con algún caso confirmado de COVID-19 o no. 25% de los pacientes con COVID-19 sí que habían tenido contacto respecto al 9% en los pacientes que no habían tenido el COVID-19. No hubo diferencias respecto al uso de hidroxicloroquina en los dos grupos. En esta tabla os presento los datos de los 4 casos confirmados, 2 hombres y 2 mujeres. La clínica fue más o menos la conocida. 3 de los pacientes, los 3 primeros, ingresaron en el hospital con neumonía bilateral y a destacar que 2 de los pacientes sí que tuvieron que recibir metilprednisolona 1 y tocilizumab el segundo. A destacar que uno de estos varones estaba en programa de hemodiálisis por una insuficiencia renal crónica terminal. Como conclusiones, la incidencia de la COVID-19 en pacientes con lupus en nuestra cohorte con enfermedad inactiva es baja. En estos casos confirmados el pronóstico es bueno. Ninguno de los 4 pacientes murió al final ni necesitó ventilación mecánica. Y que el efecto del confinamiento como medida de protección de la posible exposición al virus parece ser más importante que no el efecto protector del tratamiento inmunomodulador. En concreto,
concreto de la hidroxicloroquina. Muchas gracias por vuestra atención. La segunda comunicación oral se llama titulada Desarrollo y validación de un score para la predicción de fallo respiratorio en pacientes ingresados con la COVID-19. Y para ello contamos con el doctor Antonio Lalueza Blanco, especialista en medicina interna, trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y nos va a contar score para fallo respiratorio, la experiencia en el 12 de octubre. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia y felicitar y agradecer la organización del primer Congreso Nacional COVID-19 y específicamente a la mesa por la posibilidad de compartir con ustedes esta comunicación titulada Desarrollo y validación de un score para predecir fallo ventilatorio en pacientes ingresados con COVID-19. Este es un estudio que se ha realizado de manera prospectiva en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, dentro de un grupo de trabajo específico denominado COVID+12, que pertenece al grupo de trabajo de la SEMI específico de COVID. Cuenta con financiación del Instituto de Salud Carlos III. Como ven ustedes, los criterios de inclusión fue aquellos pacientes que presentaron infección demostrada mediante PCR nasal por SARS-CoV-2, mayores de 18 años, que requirieron ingreso hospitalario, y el endpoint principal del estudio fue el desarrollo de fallo ventilatorio. El fallo ventilatorio fue definido como una PAFI estimada menor de 200 o bien la necesidad de ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva, aunque finalmente por la situación general del paciente este no fuese ventilado. Como ven ustedes, el periodo de inclusión y el periodo de desarrollo y la validación fueron consecutivos, incluyendo un total de 1.234 pacientes durante el estudio. Fallo ventilatorio, como ven ustedes, se aprecia en 1 de cada 3 pacientes ingresados en el hospital y el modelo de desarrollo del score presentó un área bajo la curva de 0,85, mientras que la validación presentó un área bajo la curva incluso superior de 0,87. Si hacemos referencia específica al desarrollo del score, es un estudio mediante regresión logística, optamos por un modelo que fuera lo más parsimonioso y lo más sencillo posible, contando solo con 5 variables de fácil adquisición, como son la edad, como son el número total de linfocitos absolutos al ingreso, la saturación de oxígeno, la LDH y la proteína C. Como ven, se optaron por diferentes puntos de corte, con un valor asignado específico, y con el lado de la derecha, en la columna de la derecha, lo que ven ustedes es que en el sumatorio de puntos somos capaces de estimar la probabilidad de fallo respiratorio del paciente. En el lado de la derecha de la diapositiva pueden ustedes ver el área bajo la curva del modelo estimado, y en este modelo, como pueden apreciar, es incluso superior a otras escalas estandarizadas para sepsis, aunque no es cierto que no para COVID-19, en el que vemos que es un área bajo la curva de 0,85, presentando una sensibilidad y una especificidad del 77 y del 79% respectivamente, una capacidad diagnóstica del 78%. Me gustaría resaltar que en este score, incluso si retiráramos la saturación de oxígeno, que como ven ustedes tiene un peso específico muy importante por debajo del 92%, el área bajo la curva se sigue manteniendo en 0,82 y además tiene una capacidad de diagnosticar de manera adecuada a los pacientes del 76%. Finalmente, optamos por la validación del score, en el que pueden apreciar cómo el área bajo la curva es de 0,87 y posteriormente, mediante las técnicas de Hosmer, se demostró una calibración adecuada del modelo. Por tanto, podríamos concluir que disponer y, por supuesto, validar scores sencillos para predecir el desarrollo de fallo ventilatorio por COVID-19 en el momento del ingreso hospitalario facilita la adecuación de los recursos sanitarios en una situación de pandemia como la que hemos sufrido. Muchísimas gracias. Y por último, tercera comunicación titulada Características basales y evolución clínica y analítica en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo asociada a la COVID-19, tratados con tocilizumab. Y para ello contamos con el doctor Jesús Ramírez Navarro, del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Os va a contar experiencia con tocilizumab en los pacientes en dicho servicio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ramírez y soy MIR 4 de Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Vengo a presentar la comunicación oral, características basales y evolución clínica y analítica en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo asociado a COVID-19 tratados con tocilizumab. El objetivo principal de nuestro estudio es describir las características basales y la evolución clínica y analítica de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19 tratados con tocilizumab. Se trata de un estudio observacional retrospectivo que incluyó 100 pacientes ingresados en hospitalización a cargo de medicina interna del Hospital General Gregorio Marañón que recibieron tratamiento con tocilizumab. Se excluyeron los pacientes tanto fallecidos como ingresados en UCI en un periodo menor a las 48 horas de la administración de la primera dosis de tocilizumab. En cuanto a resultados, destacar en variables demográficas una edad mediana de 61 años con unos rangos intercuartílicos de entre 52 y 72 años aproximadamente, con un gran porcentaje de pacientes varones, concentrados en grupos de edad de entre 50 y 60 años, 60 y 70 años y 70 y 80 años. En cuanto a comorbilidades presentadas, destacamos en nuestro estudio los factores de riesgo cardiovascular. Casi un quinto de los pacientes presentaban 3 o más factores de riesgo cardiovascular y también destacar que el 41% no presentaban ninguno de ellos, siendo los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes hipertensión arterial, dislipemia, obesidad y diabetes. Respecto al tratamiento recibido, la gran mayoría de los pacientes recibieron únicamente solo una dosis de tocilizumab, un pequeño porcentaje 2 dosis y una minoría 3 dosis. También en cuanto a la corticoterapia, un 70% de los pacientes recibieron corticoides previo al tratamiento con tocilizumab y el 16% corticoides tras la administración del mismo. Respecto a parámetros analíticos, solo incluimos en estas gráficas los valores estadísticamente significativos, observándose un descenso significativo de los niveles de ferritina, LDH y proteína C reactiva y un ascenso significativo de los leucocitos. También como resultado adicional observamos que hay un ascenso del dímero D posterior al tratamiento con tocilizumab. En cuanto a resultados clínicos, el 88% de los pacientes fueron dados de alta con una estancia media de 20,1 días y 7 pacientes precisaron ingreso en UCI con intubación orotraqueal. La mortalidad a los 15 días fue del 4%. Respecto a las conclusiones obtenidas, destacamos que las características epidemiológicas de nuestra cohorte son similares a otros estudios de población mediterránea con un mayor porcentaje de varones y al menos un factor de riesgo cardiovascular. Además, hemos observado una mejoría analítica en pacientes que no han requerido intubación inmediata, es decir, en las primeras 48 horas de la primera dosis de tocilizumab, con una evolución clínica favorable en la mayoría de los casos. Y espero que toda esta mesa les haya sido de interés y utilidad. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este coloquio posterior a la mesa número 8 del Congreso del Congreso Interdisciplinario COVID-19. Muchas gracias para empezar a los organizadores del Congreso, en primer lugar por su iniciativa y en segundo lugar por haber tenido la amabilidad de organizar una mesa alrededor de la Sociedad Española de Medicina Interna. Hemos tenido las 4 presentaciones y las 3 comunicaciones orales a la mesa y hay una serie de preguntas. ¿Y Carlos? Sí, es que no sé, me estoy oyendo por detrás. Su iniciativa, en todo lugar, por haber tenido la amabilidad de esta interna. Hemos tenido 4 presentaciones y las 3 comunicaciones a la mesa y hay una serie de preguntas. Bien, ahora parece que ya recuperamos el directo. Hay una serie de preguntas que vienen de la audiencia y hay algunas otras de los moderadores y también invito a los participantes en la mesa a que nos podamos preguntar a otros. Sí.
y que no se gaste su iniciativa. No sé cuál es el problema. Hemos tenido Vale. Vale. Venga, seguimos adelante. Me parece que hay un retardo por algún lado. Entraba por alguno de los micrófonos. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas, si os parece, directamente. Tengo algunas preguntas de la audiencia y algunas otras preguntas que yo como moderador he ido preparando. Y de todas maneras os animo, como he dicho antes, para que si vosotros queréis preguntaros entre nosotros o entre vosotros y hacer comentarios, aunque directamente no vaya la pregunta dirigida contra uno de vosotros, pues yo creo que tenemos media hora para hacer un coloquio interesante sobre las cuestiones que se han tocado. Tengo aquí una pregunta, una de las ventajas que tienen los congresos online, hay muchas desventajas, pero alguna ventaja tiene, es que nos oyen desde países fuera de España, en concreto desde Latinoamérica, nos hacen una pregunta sobre una alternativa farmacológica, en concreto lo dirigen a la doctora Fanlo, pero si queréis intervenir alguno de vosotros podéis hacerlo también. Patricia, ¿qué opinión te parece el uso de la ivermectina en el tratamiento de la pandemia COVID? Que efectivamente en Latinoamérica, por razones obvias, es un fármaco que se ha utilizado bastante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en España la verdad es que la ivermectina me consta que sobre todo los internistas la hemos utilizado muy poco. Que recuerde, ahora mismo no creo que estaba prácticamente en ninguno de los protocolos que hemos utilizado en los centros en España, pero bueno, la ivermectina sí que, bueno, efectivamente me consta que se está utilizando en países sobre todo de Latinoamérica por su ya sabido uso antiinfeccioso, pero sobre todo la verdad es que los estudios tampoco avalan el uso de este fármaco a día de hoy y bueno, sí que si se está realizando algún estudio a nivel internacional en Latinoamérica, sí que pues nos gustaría saber de ello y de qué datos y qué resultados están obteniendo. Sí, yo creo, bueno, yo coincido contigo, yo creo que aquí se ha utilizado muy poco. Hubo un trabajo que yo creo que ni siquiera se llegó a publicar, es un preprint donde parece que los datos eran espectaculares, pero realmente aquí no hemos tenido experiencia con ello. Probablemente nuestros colegas sudamericanos nos podrán decir mucho más en las próximas semanas. Una pregunta para la doctora Díaz Pedroche con respecto al seguimiento de los pacientes. Por los datos que has ido presentando y por los datos que yo conozco en las conversaciones que hemos tenido, da la impresión de que las secuelas a medio plazo, al menos de los pacientes COVID, incluso aquellos que han tenido, en fin, ingresos prolongados, incluso ingresos en UBI, no parecen tan importantes como en principio uno podría pensar. En este sentido, nos has comentado que tienes todavía pendientes algunas test de función pulmonar en algunos pacientes, pero me gustaría saber cómo son los parámetros de laboratorio que miden la inflamación, cómo son estos enfermos a los 3 meses. O sea, alguno de estos síndromes que muchos pacientes cuentan de astenia, malestar general, artromialgia, ¿se correlaciona con parámetros inflamatorios elevados o no? Ahí, vamos a hablar del desconocimiento porque yo creo que queda camino por recorrer. Pero bueno, la primera alegría fue que la gran mayoría de los pacientes con esas placas blancas que nos daban un miedo horroroso dar de alta, pero que teníamos que dar de alta porque había que coger al resto de los pacientes que estaban esperando, ¿vale? Y que tenían unas glucemias bajas, pero que se podían ir con oxígeno, pues esas placas blancas prácticamente han desaparecido y los escáneres no demuestran datos de neumonía intersticial usual, que era una de las cosas que teníamos bajo la manga. Y aquellos pacientes con disnea persistente, esta disnea persistente no tiene que ver con la alteración grave al inicio. O sea que hay muchos pacientes con disnea persistente que es que la placa de tórax de inicio es normal. E incluso tienen disnea persistente no teniendo afectación pulmonar en la placa de tórax inicial de su médico de atención primaria ambulatorio. Entonces, ahí hay un componente entre síndrome de desacondicionamiento, bajo mi punto de vista, debido a la inmovilización, paciente añoso,
que ha estado confinado más de 3 meses y no se ha movido. Y por otra parte, hay un componente importante desde el punto de vista psicológico. Hay muchos de los pacientes, sobre todo en el área asistencial en la que nosotros nos movemos, ¿no? Que hay muchos pacientes que varios de sus familiares han fallecido y que hay un componente funcional importante. O sea que esta es en cuanto a la disnea. Y luego el otro síntoma importante, efectivamente, es del dolor muscular y el dolor articular. Hay dolores musculares con características neuropáticas que responden bien a veces a tratamiento con gabapentina cuando refieren esas características, y luego el dolor articular es un dolor articular sin rasgos inflamatorios en la exploración física y que a nosotros, por el estudio que tenemos, porque tenemos un estudio de investigación, ¿no? Y estamos haciendo un screening básico de autoinmunidad por si se genera una generación superantígeno en estos pacientes, pues es que no hemos encontrado ANAS, anti-DNA, factor reumatoide, PCR, todo eso es negativo en los pacientes y llevamos vistos 450 pacientes. Entonces, son pacientes con dolores articulares muy importantes, de predominio matutino, algunos cuentan rigidez que dura no más de 15 minutos, ¿vale? Pero realmente responde bien a antiinflamatorios y que lo que estamos recomendando en la mayoría de las ocasiones es tratamiento antiinflamatorio de corta duración por el riesgo que supone, sobre todo en pacientes mayores y fundamentalmente rehabilitación. O sea que yo creo que esta enfermedad a largo plazo, si no te mata, creo que secuelas que vayan a condicionar la expectativa de vida, no. Otra cosa distinta es los síntomas a largo plazo y esto qué relación tiene en realidad con la patología, ¿no? Con hallazgos objetivos. Yo creo que pocos. Tengo una pregunta para el doctor Gómez Cerezo. En concreto tengo dos preguntas, pero en fin, hay una primera que aunque yo creo que lo has dejado claro en la charla, Jorge, pero hay un par de preguntas aquí sobre la clarificación sobre el impacto del tratamiento hipotensor, el tratamiento con antihipertensivos en los pacientes COVID o con riesgo de padecer COVID. En fin, simplemente por clarificarlo. El tema de los inhibidores o no inhibidores, en fin. Yo creo que esto está más o menos claro en los estudios y lo has dejado claro, pero quizás por decir la última palabra. Pues por potenciar el mensaje de lo que estaríamos pendientes es de algo que difícilmente se va a poder hacer, que es un diseño de un estudio tipo ensayo clínico en el cual a los hipertensos se les tratara con bloqueantes o inhibidores del sistema renina-angiotensina frente a otros tratamientos convencionales para depurar finalmente el supuesto beneficio. Por tanto, de la hipótesis nociva no hablamos porque no se ha demostrado en absoluto. Formó parte de algunas publicaciones iniciales, sobre todo de origen en China, también algunas italianas, pero esto ha quedado completamente de lado a pesar de la repercusión que tuvo las cartas publicadas al editor en las revistas inglesas. O sea que claramente son seguros los fármacos y queda la duda de si tendrán algún beneficio. Una segunda pregunta la podéis contestar quien queráis. Quizá Carmen es la que más relación tiene con esta pregunta que me mandan. Me dicen, ¿qué creéis que significa o hasta qué punto habéis comprobado que los pacientes tras el COVID permanecen con niveles elevados de dímero D? Y en este sentido, si algunos de ellos deberían requerir una anticoagulación profiláctica con heparina más prolongada de simplemente la del ingreso hospitalario. Bueno, yo en ese sentido soy un antidímero D. Yo creo que ha habido un problema de dimeritis. Yo creo que el problema principal de la enfermedad tromboembólica venosa, ¿no?, es un daño, ¿no?, por lo que habéis dicho, del receptor AC2, también está en el endotelio vascular y hay un daño del endotelio vascular junto a la inmovilidad. La inflamación aguda pues aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica. Mucho mayor que otras enfermedades infecciosas, bien es verdad, porque en mi hospital manejamos más o menos 200 TEP al año y en este mes tuvimos 130 TEPs. O sea que está claro que esta enfermedad infecciosa tiene un aspecto importante en la enfermedad tromboembólica. Pero de ahí a hacer de dímeros de control, yo creo que hay que tratar la enfermedad tromboembólica, tratarla adecuadamente durante de 3 a 6 meses y a los 3 a 6 meses seguirla como cualquier enfermedad tromboembólica, independientemente de los niveles de dímeros. Los de dímeros en la enfermedad tromboembólica solo están demostrados en mujeres sanas que toman anticonceptivos orales. Fuera de eso, no te ayudan a quitar o poner la anticoagulación. Y por tanto, creo que los de dímeros tampoco deben ser un parámetro de seguimiento en el paciente con enfermedad por COVID.
Siguiendo con esto de los dedímeros, al doctor Lueza le preguntan ¿por qué en el score de fallo respiratorio que has planteado no se tuvo en cuenta el dímero D? Bueno, cuando se hace un score de riesgo, aunque sea un estudio prospectivo como en nuestro caso, sí que lo que vemos es que los D-dímeros, primero por disponibilidad, por su elevado precio y por, lógicamente, no indicación clínica, no se realizaron en todos los pacientes. Cuando uno plantea hacer un score clínico, básicamente lo que busca son dos herramientas. Una, buscar un score que sea lo más accesible posible, lo más reproducible posible y que competa al mayor número de pacientes y que pueda ser exportable en situaciones de sobrepresión asistencial como la que tuvimos. Y en ese contexto es cierto que en muchas de las publicaciones los dedímeros se obtienen nada más que entre un 50 y un 60% de los pacientes, como nos pasó también en nuestro caso. Fiar un score a la presencia o no o a la adquisición de los dedímeros cuando es una variable que ni en nuestro estudio ni en la inmensa mayoría de los estudios que se han realizado se tienen contemplados más allá de, insisto, un 50 o 60% de los pacientes, pues no parece razonable pues un servicio de urgencias. Por ejemplo, ahora estamos participando en un estudio también de la iniciativa Semi-COVID en pacientes jóvenes. Incluso en ese contexto, en pacientes por abajo de 50 años, los dedímeros están disponibles más allá del 60% de los pacientes. Por tanto, nos parecía indicado sacarlo de un score que lo que pretendíamos fundamentalmente es que fuera lo más aplicable posible en el mayor número de hospitales y de contextos sociosanitarios disponibles. A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinas del CUR-16 como medida de gravedad? En ese sentido, diría que algo parecido a la utilización del NEWS, del QuickSOFA, SOFA. Son escalas que las utilizamos porque hay mucha experiencia previa con ellas, pero es cierto que hay mucha experiencia previa en patologías distintas a las específicas del COVID. Pasa con el NEWS, con el SOFA y con el QuickSOFA, que fundamentalmente están para valorar en pacientes sépticos la necesidad o no de ingreso en UCI, con lo cual nos puede dar una aproximación, pero como hemos visto, tanto en el score Predico, que se acaba de publicar ahora mismo en agosto en el CMI, como lo que hemos visto, por ejemplo, en un preprint que tenemos también disponible, estas escalas no tienen un área bajo la curva mayor del 0,6, 0,7, que son infinitamente inferiores a la de cualquier score específico que se han ido viendo, que oscila entre 0,85 y 0,90. Lo mismo nos pasa con el CUR-65. Yo creo que en un momento de desesperación, al no tener herramientas validadas, pues uno intenta ver cómo puede utilizar de una manera lo más óptimamente posible los recursos que tienen. Y entonces, bueno, pues han ido utilizando escalas de las que ya disponíamos. Creo que en este momento, en las que ya hay varias publicaciones sobre diferentes scores clínicos y scores clínico-analíticos, desde luego tendríamos que dar un paso más allá y utilizar estos scores específicos que claramente tienen un área bajo la curva muy superior tanto al CUR-65 como al NEWS, como al QuickNEWS, al SOFA o al QuickSOFA. Una pregunta para Patricia. Me preguntan aquí algo que yo al menos desconocía, es la posible elevación de los dímeros D en relación al tratamiento con tocilizumab. Bueno, es un tema controvertido. Claro, lo que estamos viendo con los ensayos de las terapias biológicas es que hay marcadores COVID-19, biomarcadores COVID-19 que responden antes que otros. Y de hecho incluso pacientes con tratamiento biológico tienen repuntes de estos marcadores. ¿A qué se atribuye? Pues tendremos que esperar a los ensayos, ¿no? Pero sí que es verdad y sí que es cierto que hay unos marcadores que tardan más en normalizar que otros. Estamos viendo, por ejemplo, que las PCRs, tanto pues, con el tocilizumab como, por ejemplo, en el ensayo anacobigeas con el anakinra, la PCR es un marcador que no cuesta mucho normalizar. De hecho, los pacientes que hemos dado de alta en anacobigeas con tratamiento con anakinra después de 15 días prácticamente salen todos con la PCR normalizada, pero sí que es verdad que el dímero D le cuesta más
le cuesta más normalizar, estando ya el paciente, pues lógicamente, tanto con una estabilidad clínica, sin precisar de oxigenoterapia y con prácticamente a veces las placas sin lesiones radiológicas. No podemos responder, yo creo, ahora mismo a esa pregunta. Es una pregunta muy, la verdad, una pregunta pues muy importante y que necesitamos de los ensayos para que nos lo respondan. Jorge, me preguntan por aquí desde México la posibilidad de que el fenofibrato pudiera inhibir la capacidad reproductiva del SARS-CoV-2. ¿Tienes alguna información con respecto a esto? Hay estudios que así a nivel experimental que lo han apuntado, pero no hay ninguna consideración con estudios o registros observacionales, ni por supuesto no hay ningún planteamiento que nos permita utilizarlo como una estrategia hipolipemiante en el paciente COVID. O sea que sí hay algunos indicios, pero a nivel de investigación básica, no aplicables a la práctica. Yo tengo unas preguntas por Twitter. Venga, vamos allá. Nos hacen una pregunta que va dirigida pues, probablemente más a la mesa, pero para José Manuel, nos comenta bueno, que este registro semi-COVID está recogido en pacientes de medicina interna y probablemente pacientes con más factores de riesgo. Se ha visto realmente que esta comorbilidad en pacientes del registro semi-COVID es lo que está pasando en otras series de urgencias o en series de atención primaria. La verdad es que, hombre, el perfil de paciente que hemos recogido nosotros sí que es un poco peculiar, pero yo creo que más, bueno, pues por supuesto por ser un paciente hospitalario, pero sobre todo teniendo en cuenta cómo se desarrolló la primera ola de la enfermedad, ¿no? Esto fue como una explosión y hubo una presión asistencial enorme y eso influyó mucho en el tipo de paciente que se ingresaba. Yo he comentado varias veces que, por ejemplo, los niveles de dímero D y estas cosas, pues cuando los metemos en modelos predictivos incluso para hacer los scores, como se había comentado antes, pues no sirven mucho porque son factores de riesgo que se conocían ya previamente de series anteriores de otros países y los utilizamos mucho para decidir al paciente de que ingresábamos realmente. Eso no está ocurriendo ahora probablemente, ahora se están ingresando pacientes con una gravedad mucho menor pues porque hay medios para hacerlo y en ese momento pues no existía, de manera que en cuanto a la comorbilidad, pues son, desde luego, en prácticamente todos los estudios se demuestra que hay muchas comorbilidades que son factores de riesgo independientes, pero incluso en el nuestro registro, si separas por grupos o por subgrupos, pues hay en algunos casos en los que la comorbilidad no es un factor de riesgo independiente. Por ejemplo, en un estudio que está ya pendiente de publicar en pacientes mayores, pues ahí no se ha demostrado que la comorbilidad sea un factor de riesgo. Sí, el hecho de tener una enfermedad COVID grave o del grado de dependencia del paciente, los pacientes mayores, etc. No conozco la comorbilidad en otro tipo de series de otros pacientes, en urgencias, etc. No podría responder a esa pregunta. Pues Manuel, estoy de acuerdo contigo, pero a ver, yo creo que es verdad que la primera vez lo que marcaba es que venían ahogados, ¿no? O sea, que lo que veíamos a los pacientes es que venían con una insuficiencia respiratoria aguda, que habían aguantado mucho tiempo en casa, probablemente por el miedo a la infección en el hospital y cuando venían, vamos, por lo menos esa es mi experiencia en el 12 de octubre, es que venían la mayoría con una enfermedad muy grave, ¿no? En la fase inflamatoria, ¿vale? Y en ese sentido poco podíamos hacer y por eso se murieron tanto, sobre todo en el mes de marzo, ¿no? Pero es que ahora yo creo que sí que tenemos que hacer o por lo menos una autocrítica ahora mismo están ingresando pacientes que no deberían ingresar porque no tienen criterios de ingreso hospitalario. El problema es que tenemos la primaria colapsada. Esos pacientes no necesitan ingresar, pero sí necesitan ser vigilados cada 48 horas. Y cada 48 horas el médico que vigila a los pacientes es el médico de atención primaria. Y el médico de atención primaria no les puede vigilar. Pero en este momento la presión hospitalaria la tenemos mucho más porque hay muchos pacientes que
según un estudio que hicimos en el 12 de octubre, con esa presión que teníamos, había determinado grupo de pacientes que dábamos de alta, eso todo gracias al servicio de neumología y gracias a los cirujanos del hospital, que se encargaron de llamarle cada 48 horas, eran pacientes sin factores de riesgo clínico, que tenían una PCR por debajo de 5 y que clínicamente estaban con una saturación por encima del 96, frecuencia respiratoria por encima de 20, o sea, con toda la seguridad 100%, que muchos de ellos en este momento están ingresando y que el 95% fueron bien en casa. ¿Vale? O sea, que yo creo que eso también es un aprendizaje para esta segunda ola, ¿no? Entre comillas, porque yo creo que en el hospital no favorece la curación de estos pacientes. Yo estoy completamente de acuerdo y de hecho, bueno, pues en mi centro en concreto se hizo un protocolo para manejar ambulatoriamente las neumonías. No solo pacientes con fiebre o síntomas leves, no, síntomas leves y con neumonías que no tenían insuficiencia respiratoria, que no requerían oxígeno, etc. Lógicamente, no es mandar a casa a esos pacientes y a ver qué pasa, no. Es que eso requiere un protocolo para hacer un seguimiento apropiado, sea con atención primaria, que hubo una coordinación buena en ese momento, y desde luego desde el hospital. Es decir, eso se hizo desde la urgencia del hospital. Yo estoy seguro de que en muchos centros se han hecho cosas parecidas, porque ahí es que hubo que reinventarse. Y es que, bueno, pues al final se hizo como se hizo, pero yo creo que salimos adelante, ¿no? Hubo, efectivamente, yo creo, mucha mortalidad, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo, gracias a ese tipo de cosas, pues se pudo sacar adelante la situación tan gravísima que tuvimos. Bueno, aquí por Twitter también me llega nos llega una pregunta para todos vosotros. Comentan que bueno, hay una mayor prevalencia de hombres con COVID que es independientemente de la edad. Y si esto podría estar relacionado con factores hormonales. Pues sí, una de las hipótesis es que es así. Digamos, la prevalencia de hormona sexual femenina tendría un efecto protector. Es solo una hipótesis. Y la otra ya la comenté previamente. Si la enfermedad, en cuanto al concepto de unión virus con su receptor, está ligada a la densidad o población, puede jugar un papel ambiguo, pero sin embargo, en cuanto a la gravedad, no, puesto que una vez que se produce ese fenómeno regulatorio a la baja, en las mujeres tiene menos trascendencia porque la expresión génica es mayor, hay una mayor carga alélica del cromosoma, no deja de estar ligado al cromosoma X. Y quizá eso, junto a los factores hormonales, pudieran explicar la menor severidad de la enfermedad o gravedad en las mujeres. Muy bien. Pero solo es una hipótesis, ¿eh? Yo, me permitís, tenía una pregunta para Carmen o un comentario. Era, ¿no te parece que, como pasa, por ejemplo, con el parvovirus B19 o el Epstein-Barr o el citomegalovirus, que también dejan, digamos, secuelas en forma de artromialgias, incluso sin inducción de autoinmunidad? El problema probablemente, o la situación es lo que comentabas tú antes, ¿no? Es decir, la pandemia ha afectado tantísimos pacientes que probablemente estamos viendo lo mismo que veríamos o lo que sabemos ya en B19 o en CMV, pero multiplicado por 10, por 100 o por 1000, ¿no? Eso es. Y quizás es esta la situación ahora. Yo creo que sí, y es lo que le transmito a los pacientes, o sea, un poco de tranquilidad, o sea, que no hay daño en la estructura articular, que probablemente eso no condicione su pronóstico, pero que efectivamente no sé si le voy a poder quitar el dolor, ¿vale? O sea, esto yo se lo digo a los pacientes, o sea, que porque no lo sé, o sea, que ya está la fibromialgia, sabemos, ¿no?, que hay cuadros articulares reactivos a enfermedades virales, están muy descritos, y esto puede ser uno de ellos. Ahora, ¿esto se va a recuperar? ¿Es un daño endotelial pequeño de esas pequeñas articulaciones y lo van a recuperar? Es que no lo sé, ¿vale? Y entonces, en ese sentido, lo que sí creo es que esos pacientes que tienen muchos síntomas persistentes, sí que no creo en la consulta telemática. Y esto lo tengo claro, ¿vale? Porque los síntomas persistentes, si no ves al paciente, no le exploras, no te ve y no transmites esa sensación de tranquilidad que ellos necesitan ver, los pacientes les duele más. O sea que yo creo que la terapia de vernos es muy importante. Pero lo que sí digo es que no hay la PCR negativa, el factor reumatoide negativo, anti-DNA, los ENA son negativos, o sea, no hay nada llamativo. O sea que las inmunoglobulinas son normales, lo básico que haríamos a un cuadro de poliartralgias, ¿no?, sin patrón inflamatorio es normal. Entonces, es lo que les transmito a ellos, que no me preocupa.
Yo tenía una pregunta para José Manuel, porque yo tuve una duda muy importante que se empezó a transmitir por todo el hospital y que como él, ¿no? en el semicovid hemos recogido tantos, no quiero dejar de preguntar. En el 12 de octubre es un área asistencial, como ya sabéis, pues que hay mucha población inmigrante porque es una población muy desfavorecida económicamente. Y cuando veíamos a los pacientes, los pacientes jóvenes, mayores, que se ponían malísimos, la mayoría eran sudamericanos y al principio se especuló la posibilidad de que hubiera un componente genético en estos pacientes. ¿Eso se ha demostrado en la serie semi-COVID que es así o no hay diferencia entre las diferentes razas? Caucásica. Hay que tener en cuenta que el 90%, o sea, solo tenemos un 10% de pacientes que no tienen raza caucásica. Pero, vamos, no se ha estudiado específicamente el registro todavía y estas cosas pues hay que hacerlas bien con regresión logística, etcétera, pero a primera vista no tiene más mortalidad, en principio, con las primeras prospecciones que hemos hecho. De hecho, Carmen, perdón. Sí, no, en eClinical Medicine, que es una revista del Grupo Lancet, y ahora recientemente en JAMA, sí que es verdad que sobre todo con población afroamericana en Estados Unidos, cuando los modelos se ajustan a situación socioeconómica, etcétera y tal, la etnicidad en sí mismo, por lo menos en la inmensa mayoría de los estudios más importantes, no parece predecir un mayor riesgo de complicaciones. Me gustaría, si es posible... perdón. Me gustaría, si es posible, plantear una cuestión que no es una pregunta, es saber vuestra opinión en relación fundamentalmente con esta segunda ola de pandemia. Bueno, pues tenemos una incidencia de neumonía, se ingresan, pero la prueba que se está haciendo fundamentalmente es una placa de tórax. Lógicamente, la tasa de TACAR es baja. ¿Creéis que quizá haya un exceso de falsos positivos de patrón intersticial y estemos sobrediagnosticando el número de neumonías en este caso? Y esto tiene trascendencia en línea con lo que Carmen comentaba de los ingresos. ¿Qué opináis vosotros? Yo, si puedo opinar, creo que lo que estamos viendo nosotros, sobre todo en nuestro servicio, es la utilidad de la ecografía pulmonar, ¿no? En aquellos pacientes que igual la placa no mostraba lesiones, con la ecografía pulmonar pues sí que se detectan ya lesiones incipientes que luego se han confirmado con el escáner, ¿no? Y al revés, o sea, lesiones que parecían que podían ser secundarias a una infección por COVID y con duda a una posible atelectasia, les haces la eco pulmonar y al final pues muestra que no hay un proceso inflamatorio pulmonar. Yo ahí sí que me gustaría lanzar, o también a ver qué os parece, el uso de la ecografía pulmonar en estos pacientes. Yo en ese sentido, sí que independientemente de la prueba de imagen, que creo que también tiene lógicamente su utilidad, y que es verdad que el estudio de los cuadrantes sí que se asocia bastante bien y tiene una salida bajo la curva buenas, en la mayoría de los modelos predictivos de fallo ventilatorio y muerte que han ido saliendo a lo largo de estos 3 últimos meses, la mayoría de esos scores se centran fundamentalmente en la linfopenia, una PCR por encima de 10 o la LDH probablemente. Yo creo que a fecha de hoy yo le daría mucho más valor a esas 3 variables y a la edad, mucho más que a la radiografía de tórax a la hora, ¿no?, de decidir mi ingreso. Y por supuesto yo creo que es muy útil el papel de la eco que hay que ver en las próximas semanas. No, de hecho eso ya se vio, Patricia, pero por eso. Pero hasta ahora, en las neumonías normales, en las neumonías víricas por otros virus respiratorio sincitial, virus de la gripe, adenovirus, cualquier neumonía vírica o cualquier neumonía bacteriana, el diagnóstico lo da la radiología simple, porque en urgencias no podemos hacer escáner a todos los pacientes, o sea, nos encantaría. Ya lo dijeron los chinos, el 80% le haces un escáner y tiene alteraciones radiológicas. La ecografía, por lo menos en el 12 de octubre, es inviable, ¿vale? Hacerla bien, como se tiene que hacer para saber si tiene afectación. Entonces, yo creo que lo que tiene que embargar un ingreso es la ausencia o no de infiltrado radiológico, y en eso estoy con Jorge, en que en este episodio de pandemia, algunos infiltrados radiológicos, o sea, es que son, no sé, o sea, que a mí me gustaría hacer un escáner para ver si realmente tiene un infiltrado. O sea, que es que no los inventamos, o sea, que nos cogemos con papel de fumar. Entonces, si encima tiene un infiltrado radiológico de Chichinabo y además la PCR tiene 3 y además el paciente no es hipertenso ni diabético y tiene 40 años, es que estamos ingresando, no sabemos, yo sinceramente esa es mi impresión, ¿vale? A lo mejor me equivoco. El problema que tenemos, por lo menos en Madrid, que yo quiero denunciar, es que sí que estamos sobrecargados.
Estamos sobrecargados en los hospitales y está sobrecargada la atención primaria y no podemos atender a sus pacientes telefónicamente. Y no los hemos podido atender y poder crear los circuitos que creamos en marzo, primero porque estamos cansados, segundo porque la mitad de la plantilla ha estado de vacaciones, ¿vale? Y no nos esperábamos tan pronto que llegara esto. Entonces, si además nos toca formar un circuito, ¿vale?, para atender a los pacientes que podemos dar de alta y llamarle cada 48 horas, pues entonces nos volvemos a quedar otra vez en el hospital 24 horas al día y nos morimos. O sea, es que esto no se puede hacer. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de añadir pruebas complementarias. Es una cuestión de adecuar los recursos a la situación, los recursos materiales y personales. Y los recursos personales están desadecuados desde que empezamos la pandemia. Esto es lo que yo pienso. No podía dejar de decirlo. Bueno, José Manuel, si quieres despide tú. Despide tú. Bueno, simplemente nos tenemos que ir ya. La verdad es que había bastante más preguntas, desde luego, por WhatsApp, por Twitter, lo cual demuestra el interés de que despierta esta enfermedad, y en concreto el abordaje que se hace desde la medicina interna. Agradeceros a todos, yo creo que ha sido un coloquio muy ilustrativo. Yo he aprendido, de hecho, bastante sobre muchas cosas que no sabía, a pesar de que hemos visto muchos enfermos COVID en el hospital. Y simplemente agradecer de nuevo a los impulsores de la idea, a los organizadores. No es nada fácil organizar un congreso y un congreso de estas características, mucho más, pero yo creo que es el camino a seguir. Lo ha dicho Patricia al principio. Yo creo que estas iniciativas se deberían extender a otras áreas de la medicina, no solamente al COVID. Y bueno, pues simplemente despediros. Daros muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a los que nos han oído y nos han hecho preguntas que sin duda han supuesto un estímulo para que el coloquio haya quedado muy bien. Gracias a todos y hasta otro día. Gracias a todos. Gracias.